Hola, mi gente, ¿cómo están? Hey, vamos a comenzar una serie de podcast. Este es el primer episodio y vamos a tratar todo lo que son los trastornos de la personalidad. Hay muchas personas que podríamos conocer que están sufriendo estas patologías y nosotros no sabemos identificarlos o ellos no saben identificarlos. Muy probablemente algún ser con el que estamos conviviendo dentro de nuestra familia, dentro de nuestro matrimonio, dentro de nuestra área de trabajo, muy probable que tenga alguno de estas patologías y no lo saben. Solo lo que vamos a hacer es esta serie para identificar los diferentes trastornos de la personalidad y así nosotros podamos no solamente descubrir si alguien a nuestro alrededor necesita ayuda, sino entender un poco cómo funciona la psicología y cómo es que nosotros nos desenvolvemos como seres humanos ante cualquier ambiente al que nos expongamos, porque reaccionamos a los ambientes. Entonces, de la misma manera que nuestro cuerpo reacciona a muchos ambientes, de esa misma forma, nuestro comportamiento, nuestra mente también reacciona a los diferentes ambientes. Entonces, vamos a primero explicar qué son trastornos de la personalidad. ¿Qué es un trastorno de la personalidad? Porque muchas personas no saben esto. Una vez hablemos de cuáles son los trastornos, les voy a dar las clasificaciones y vamos a agarrar uno de ellos y en cada episodio vamos a desglosar uno por uno para comprenderlos un poco de la mejor manera y hagamos nuestro propio análisis en la gente que nos rodea y nosotros mismos. Los trastornos de personalidad son formas de pensar y comportarse profundamente arraigadas y rígidas que dan como resultado relaciones deterioradas con las demás personas. A menudo causan angustia a las personas que los experimentan. En el área de la psicología, muchos profesionales de la salud mental reconocen formalmente 10 trastornos que se dividen en 3 grupos. La psicología es una ciencia que se contradice bastante y muchos profesionales se van a contradecir entre sí en cuestión de tratamientos, en cuestión de dónde provienen los trastornos y todo lo demás, pero nos vamos a guiar por el DSM. Que el DSM, si ustedes no saben lo que es básicamente el manual de diagnóstico y estadísticas de trastornos mentales. Y el DSM vamos a utilizar la guía número 5, que es la más actualizada, que se actualizó en septiembre del año 2016. Hay diferentes, pero cada vez lo van actualizando y esa fue la última actualización que se hizo. Pero bueno, 10 trastornos que se dividen en 3 grupos. El grupo A se caracteriza por patrones de pensamientos extraños o excéntricos, como el desapego social extremo, la desconfianza o creencias inusuales. En este cluster se llaman cluster A, cluster B y el cluster C. El cluster A incluye el trastorno de personalidad paranoide, es el primero, que es el que implica una desconfianza generalizada y sospecha de los demás. Son este tipo de personas que no confían en nadie y que simplemente piensan que la gente les va a hacer daño. Dentro de este mismo cluster A, tenemos el trastorno esquizoide de la personalidad, que se implica el desapego y emoción limitada en contextos sociales. Son esas personas que no quiere tener ningún tipo de relación social, son ese tipo de gente que no quiere estar en fiestas, no quiere hacer absolutamente nada, son solitarios. Pero luego lo vamos a tocar con lujo de detalles porque es bastante extenso cada uno de ellos. El tercero es el trastorno esquizotípico de la personalidad. Ese representa dificultad con las relaciones cercanas junto con patrones anormales de pensamientos y comportamientos. Estos son ese tipo de gente que se comporta de una forma rarísima, que no tiene coherencia. Y muchos de nosotros conocemos gente con este tipo de trastornos. Ahora vamos a pasar a los trastornos del grupo B, Cluster B, y estos se caracterizan por estados emocionales inestables y comportamientos erráticos. Estos comportamientos erráticos que pueden implicar agresión o manipulación de las demás personas.
El Cluster B es donde están todos los desgraciados. Y ahorita les explico, es donde están los narcisistas en el Cluster B. Entonces, es donde está el histriónico, es donde está el trastorno límite de la personalidad y es donde está los antisociales también. So, el Cluster B, el trastorno de personalidad, el primero sería el antisocial. ¿Qué implica un antisocial? Muchas personas piensan que una persona antisocial es una persona que no quiere tener ningún tipo de contacto con la sociedad, no socializa, pero realmente un antisocial no es solamente una persona que no socializa, sino es una persona que está totalmente en desacuerdo y en contra de las reglas que impone lo cultural, la sociedad en general. Son personas que roban, son personas que pueden matar. Dentro de este trastorno antisocial se derivan dos y eso se lo voy a dar más adelante porque tenemos que hablar sobre la sociopatía y la psicopatía y cuál es peor, cuál es el más agresivo, cuál es el que nos tenemos que cuidar, los que son fáciles de identificar. Recordemos que muchos asesinos, por ejemplo, delincuentes, ladrones, todo este tipo de gente son antisociales y están dentro de la característica de psicopatía. Hay que tener cuidado con eso, pero eso vamos a ver más adelante. El primero es el trastorno de personalidad antisocial, que implica desprecio por los demás y a menudo impulsividad y agresión. Luego tenemos el trastorno límite de la personalidad. Este es muy importante, el trastorno límite, porque es uno muy común y es marcado por la inestabilidad en las relaciones personales, las emociones y el sentido de uno mismo y la impulsividad. El trastorno límite de la personalidad es un trastorno de manipulación, son personas que te van a manipular mucho, son personas muy falsas, son personas que te van a mostrar una cara ahora, otra cara después, son personas que tienen una gran obsesión por el abandono, piensan que los vas a abandonar, cualquier cosita que uno haga lo van a tomar de una forma exagerada, reaccionan de una forma exagerada, impulsiva e incluso con violencia. Luego tenemos el trastorno histriónico de la personalidad, que implica una expresividad exagerada y una búsqueda de atención. Es el trastorno histriónico. Y luego tenemos el trastorno, el famoso trastorno de personalidad narcisista, que a menudo lo que implica es un deseo inusual de admiración, esa autoimagen inflada, que se creen mucho, que quieren siempre que las personas estén atentos a ellos. Y lo más importante dentro del trastorno de personalidad narcisista es que no reflejan ningún tipo de empatía. Son personas que no les importa lo que las demás personas piensen o hagan. A ellos les importa simplemente lo que ellos hagan y tiene que ser aplaudido, tiene que ser validado y es lo mejor. Lo que ellos hagan es lo mejor. Dentro del trastorno de la personalidad, como hablé anteriormente, hay muchas personas que tienen altos niveles o altos cargos de liderazgo, CEOs, políticos. ¿Por qué? Porque el trastorno de la personalidad narcisista, la persona desarrolla un sentido de autoestima sumamente elevado. Y ese sentido de autoestima elevado ayuda a que esta persona alcance puestos importantes dentro de cualquier red política, dentro de lo que es el trabajo, dentro de lo que es la educación, porque son realmente personas preparadas. Pero más adelante vamos a tocar esos trastornos del clúster B. Ahora, los trastornos del clúster C. El clúster C implica patrones de pensamientos ansiosos o temerosos de relacionarse con los demás. Es ese tipo de personas que simplemente tiene miedo a relacionarse con la demás gente. Ok, el trastorno, el primero vendría siendo dentro del clúster C, trastorno de la personalidad por evitación. Imagínense, trastorno de la personalidad por evitación. Este se caracteriza por la evitación, la cercanía social y el miedo a lo que piensan los demás. Es ese tipo de gente que no quiere relacionarse con los demás porque piensan que los demás van a pensar de una forma negativa, que se van a burlar, que van a juzgar. Es un problema de simplemente autoestima. Trastorno de personalidad dependiente, como su nombre lo dice, que implica una tendencia a volverse demasiado dependiente de los demás y tener miedo de interrumpir las relaciones. Cuando ustedes tienen esa amiga, todos hemos tenido un amigo o una amiga que lo que uno dice lo hace. Vamos a ir a este lugar, no, mejor vamos a este lugar. Y ella dice, ok, está bien, vamos a este lugar. No, mejor vamos a este lugar. Y dice, ok, está bien, vamos a ese lugar. Que no tienen
la fuerza de voluntad para poder contradecir o tomar decisiones por sí solas. Ese es ese tipo de gente que simplemente depende mucho de la toma de decisiones de las demás personas, incluso dentro de su vida, dentro de sus tomas de decisiones personales, deja que otras personas opinen y tomen las decisiones porque se sienten muy incapaces. Y luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que es uno de los más comunes. Y este se caracteriza por una fijación rígida en los detalles y las normas personales. Es ese tipo de gente que todo tiene que estar hecho a la perfección y se exigen demasiado. Se exigen demasiado en los estudios, en el trabajo, en la familia. Siempre están buscando la forma de mejorar. Es algo bueno, pero cuando ya un hábito comienza a afectar nuestro entorno, nuestra gente que nos rodea, a nosotros mismos, entonces ya esto se convierte en un problema de trastorno de personalidad. Ahora, los signos de un trastorno de la personalidad suelen aparecer al final de la adolescencia o el principio de la edad adulta. Esto significa que usted no podría determinar si cualquier persona, vamos a suponer una persona que usted conoce, tiene ciertos síntomas o tiene ciertos rasgos de cualquiera de estos trastornos que yo le mencioné, que ahorita vamos a tocarlo a profundidad. Mientras esta persona no pase los 18 años, todavía no es considerado un trastorno. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los jóvenes carecen eso de la adolescencia, es que adolecen de madurez para tomar decisiones que pueden afectar su futuro o el futuro de las demás personas. Entonces, esa adolescencia todavía ellos no tienen una personalidad desarrollada, por lo tanto, hay que esperar hasta que pasen los 18 años para poder entonces, por medio de terapia, por medio de la visita a un psicólogo licenciado en el estado de Indiana, si es el caso que ustedes están aquí, sería la única persona que podría darles un diagnóstico, hacerles una evaluación y darles un diagnóstico solamente. Entonces, recuerden, tiene que ser una persona adulta. Y aunque los trastornos agrupados dentro de cada grupo tienen síntomas y rasgos similares, es posible que una persona no tenga exactamente los mismos síntomas que otra persona con el mismo diagnóstico, ni presente síntomas en el mismo grado. O sea, hay diferentes grados en los que se pueden representar cada síntoma o cada rasgo. Y hay personas que lo van a supermarcar y hay otras que no lo van a marcar. Sin embargo, eso no significa que los diagnósticos van a ser diferentes. Es muy probable que usted de igual manera, usted sea un narcisista o tenga todos los patrones de un narcisista, pero no los refleja al nivel que lo reflejan otras personas que ellos ya son unos narcisistas compulsivos. Hay un tipo de narcisistas que le llaman los narcisistas diabólicos. Luego le voy a hacer un podcast sobre eso. Son ese tipo de narcisistas que no solamente buscan validación, buscan agrandar lo que hacen, sino que son demasiado desgraciados para la manipulación y le sacan provecho a la gente. Entonces hay que cuidarnos de esto. Las personas que muestran síntomas de un trastorno de la personalidad pueden no darse cuenta de que lo hacen porque perciben sus propios procesos de pensamiento, respuestas, emociones y comportamientos desorientados como normales. So, volviendo al caso del narcisista, ¿no? Yo siempre dije una cosa, y esto todo el mundo sabe, el ser que es narcisista nunca va a buscar terapia, porque él no sufre. Una persona que se siente bien, que tiene liderazgo, que la gente lo admira, que está por encima de todos los demás. ¿Ustedes creen que alguien que tenga esas características necesita terapia? Claro que no. Por lo menos esa persona va a pensar que no necesita terapia porque no le afecta a él. En el caso del narcisismo, las personas afectadas son aquellas que están a tu alrededor, no necesariamente la persona que lo está padeciendo. Por lo tanto, ellos lo van a ver como algo normal y no necesariamente van a buscar ayuda. Vamos a tocar una cosa muy importante. Vamos a agarrar uno de estos trastornos de la personalidad y vamos a desglosarlo. ¿Ok? Vamos a desglosar. Y vamos a comenzar por uno de los que es más peligrosos y más comunes, que es el trastorno límite de la personalidad, o como se conocería en inglés, the borderline personality disorder. Son esas personas que, te voy a dar un ejemplo. Estás en una relación y esa relación ya no está funcionando y estás dispuesta a terminar esa relación.
pero la persona con la que estás te amenaza y te dice que se va a suicidar, que lo va a hacer o por lo menos va a buscar la manera de intentarlo. Ese es el problema con las personas que tienen el trastorno límite de la personalidad, que ellos, una de las maneras de chantajear a los demás, a sus amigos, a sus familiares, a sus parejas, es por medio de las amenazas de suicidio. Y son tan metidos a rollo que hay personas que han, por asustar a los demás, han tomado pastillas, han buscado una manera de suicidarse, pero sin el objetivo total, solamente por llamar la atención, y logran suicidarse y termina muriéndose y termina matándose. Imagínense qué peligroso es este trastorno. So, comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos de automutilación. En la automutilación, las personas que se rayan, las personas que se cortan, las personas que de una manera u otra llaman o quieren, pretenden llamar la atención. Diría una persona, a menudo siento una sensación abrumadora de tristeza y vacío que me lleva a tener pensamientos suicidas recurrentes. A veces incluso llego a sentir daño y llego a hacerme daño a mí mismo y llego a intentar aliviar el dolor de forma emocional pero física. Es decir, ese dolor emocional busca una manera de hacerse daño físico para poder solucionarlo. Ese vendría siendo el perfil o una de las características, uno de los rasgos de un perfil de una persona con el límite, trastorno límite de la personalidad. Otro es patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, caracterizado por la alteración entre los extremos de idealización y de evaluación. Diría esta persona, tengo problemas para mantener relaciones estables con las personas a mi alrededor. A menudo siento que las personas son maravillosas y perfectas, pero luego de repente empiezo a ver sus defectos y alejarme de ellas. Ese es otro problema. Es esa persona que simplemente se aleja, que simplemente tiene esa mentalidad de que las personas son buenas, pero no son del todo buenas, entonces como que se alejan y como que vuelven. Son inestables. Te dejan de hablar, luego te buscan. Te buscan y se emocionan como que si nada ha pasado y luego se desaparecen. Ese vendría siendo el patrón número 2. Luego tenemos el número 3. El número 3 sería inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de ánimo. Y la persona diría, a veces siento una intensa tristeza, a veces siento ira, a veces siento ansiedad que dura unas horas o incluso unos días. A menudo es difícil para mí controlar mis emociones. Dentro del trastorno límite de la personalidad existe un rasgo o un rango de bipolaridad. ¿Ok? Cabe destacar que lo que es la bipolaridad está en otro lado, pero dentro del trastorno límite de la personalidad existe esa bipolaridad. Momentos en los que la persona está sumamente down y triste y momentos en los que está muy alegre. Pero dentro de lo que es el trastorno límite de la personalidad, ese momento en que la persona está súper alegre, que se conoce como manía, ese es un momento bastante crítico porque es un momento en que la persona de tanta alegría se vuelve muy impulsivo y es cuando puede hacer uso de drogas, es cuando se gasta dinero que ni siquiera tiene, es cuando no piensa en las consecuencias y simplemente se puede volver un gastador compulsivo. Y esto se da en la parte de manía de la bipolaridad dentro de este mismo trastorno. El número 4 sería sentimientos crónicos de vacío. Y diría la persona, a menudo siento una sensación de vacío dentro de mí que no puedo explicar. Incluso cuando estoy rodeado de personas o haciendo cosas que me gustan, siento que me falta algo en la vida. Ese sentimiento crónico de vacío se da mucho también en estas personas. De repente te la estás pasando bien y de repente se te baja el estado de ánimo y te preguntan, ¿pero qué te pasa si te la estás pasando bien? Estabas sonriendo no hace mucho y uno sale, bueno, no sé qué me pasa, simplemente, no sé, me dio un bajón. Ese bajón es un sentimiento de vacío y es un sentimiento crónico y es parte de
el trastorno límite de la personalidad. El número 5, ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira. Imagínense ustedes esas personas que explotan. Diría una persona con estos patrones. A veces me enfado sin una razón aparente y pierdo el control de mis emociones. Puedo llegar a tener peleas físicas o discusiones muy intensas con las personas a mi alrededor. Es ese tipo de personas que está en lo más tranquila y de repente ¡puf! Explota. Hace poco vi un caso así, una de las muchachas estaba entrenando y las demás le estaban empujando, le estaban echando porras para que la muchacha siguiera entrenando y siguiera moviendo el peso, pero llegó un momento que simplemente esa nena estalló y le mentó la madre a la que le estaba diciendo que se apurara o la que le estaba empujando, cuando todos sabemos que es parte del entrenamiento. Entonces, esa ira inapropiada, esa intensidad, esa dificultad para controlar la ira es parte del trastorno límite de la personalidad. No se pueden controlar y explotan. No tienen una personalidad así flat, algo que sea un poquito predecible, que sea más de sentido común. No, son muy explosivos. El número 6, esfuerzo frenético para evitar un abandono real o imaginario. Y esto fue lo que les platiqué antes. Son personas que tienen una necesidad de no sentirse abandonados. Es decir, más que una necesidad, tienen siempre el pensamiento constante de que las personas que están a su alrededor, hombres o mujeres, amigos, eh, eh, relación, lo que sea, que los va a abandonar. Y el pensamiento de una persona de esta sería, tengo miedo de que las personas a mi alrededor me abandonen. Incluso si no hay una relación real para pensar de esa manera. A veces hago cualquier cosa para evitar que alguien se aleje de mí. Y ese es un problema porque estamos hablando de un esfuerzo frenético para evitar un abandono real o imaginario. Es decir, muchas veces estas personas están dentro de una relación y comienzan a crear conflictos dentro de la relación porque piensan que su pareja está planeando o está a punto de abandonarlos y tal vez es algo imaginario. No está pasando. Son ideas que la persona se formula en su cabeza y eso termina dañando también la relación. En el número 7 tenemos alteración de la identidad, la autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente inestable. Yo le dije a mis clientes los otros días, uno de estas características de la alteración de la identidad, por ejemplo, o la autoimagen, es, por ejemplo, aquellas personas que se cambian el nombre a cada rato en las redes sociales. Hoy tienen un nombre, mañana tienen otro nombre. O de una manera constante e impulsiva están cambiando su foto de perfil. Esta persona pensarían de esta forma. A menudo no sé quién soy o qué quiero en la vida. Me siento de identidad. Mi sentido de identidad es muy inestable y cambia constantemente. Son ese tipo de personas que está estudiando algo, pero está estudiándolo y se pregunta si eso es lo correcto, si eso es lo que le va a beneficiar, si eso es lo que le apasiona. Están en el trabajo y se están preguntando si ese trabajo es realmente lo que ellos quieren. Están dentro de una relación y se cuestionan si esa relación es la que ellos se merecen. Entonces es mucha inestabilidad. ¿Ok? Es demasiada inestabilidad. Y eso, obviamente, es malo porque eso conlleva a todo lo demás. Ahora vamos al número 8. Ok, esta es ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves. Y la persona diría, en situaciones de mucho estrés, a veces siento que las personas están conspirando en mi contra o tratando de hacerme daño. De alguna manera también puedo tener síntomas disociativos graves, como sentirme separado de mi cuerpo o de la realidad. En situaciones, dice, de mucho estrés, a veces la persona se siente como que están conspirando en su contra. Ustedes tienen un amigo o una amiga que siempre piensa que alguien tiene algo en contra suyo, que piensa que la envidian, que piensa que la odian, que piensa que la gente le quiere hacer mal. Esto es parte del trastorno límite de la personalidad. Son personas que no tienen vida o paz propia y están conspirando todo el tiempo a que los demás les quieren hacer daño. Señores, estos son 8 características de lo que es el trastorno límite de la personalidad. Y escúchelo una y otra vez. Y les di ciertos ejemplos
de cómo identificar estas características. Pero preste atención a su entorno, autoevalúese, preste atención a usted mismo o usted misma, a ver si usted cumple con algunas de estas características. Obviamente hágalo de una forma imparcial, es decir, póngase de afuera, no se mienta a sí mismo, evalúese. Y si usted siente que tiene algunos de estas características, yo le recomiendo que busque terapia, que busque ayuda y le enseñen. Primero lo evalúen y le den un diagnóstico, y una vez le hayan dado un diagnóstico, le den una terapia que ayude a usted a controlar sus emociones para que pueda tener una mejor vida, porque estos trastornos no se pueden erradicar, pero se pueden controlar. Y tenemos que entender también de dónde provienen estos trastornos, porque eso es otra cosa, la procedencia, de dónde llegaron. En el caso del trastorno límite de la personalidad se han hecho muchas investigaciones para determinar las causas de este trastorno. Y la idea principal o la hipótesis más certera es que son dos cosas que se unen. Una es la vulnerabilidad biológica, es decir, un problema genético, algo con lo que nacimos. Y por otro lado, podría ser que la persona venga de un entorno temprano de invalidación. Y esta parte que es muy importante. La parte de vulnerabilidad biológica es esa parte en la que no estamos del todo claros de qué se trata. Es la parte genética, claro. ¿Es un problema de neurotransmisores o qué es? Se han hecho demasiadas investigaciones y se siguen haciendo investigaciones para poder determinar cuál sería la vulnerabilidad biológica que provoca el trastorno límite de la personalidad y otros trastornos también, no solamente ese. La parte del entorno de invalidación, en la mayor parte del tiempo, la causa principalmente de esto es un entorno que sea de condena. Y vamos a irnos al caso de un niño, ¿no? Un entorno en el que el niño siempre está siendo corregido, en el que todo lo que el niño hace está mal, en el que es corregido de una forma demasiado dura. Es un entorno que yo sé que van a crear como padres mejores hijos, más respetuosos, más disciplinados, pero a la vez no es la mejor manera de hacerlo, porque un entorno de invalidación es lo que provoca que este niño crezca y se desarrolle con esa mentalidad de invalidación. ¿Ok? Ese proceso convierte en una configuración para asumir que todos los entornos en los que este niño, ya siendo un adulto, se va a presentar, va a estar siendo invalidado. Ahora, hay una parte interesante y es que no todo el mundo que viene de un entorno de invalidación desarrolla una personalidad límite de la personalidad o desarrolla un trastorno límite de la personalidad. Y no todo el mundo que tiene esa vulnerabilidad biológica desarrolla el trastorno límite de la personalidad tampoco. Entonces, no necesariamente la vulnerabilidad biológica o el venir de un ambiente de poca validación garantiza que la persona va a padecer un trastorno límite de la personalidad. Obviamente, si la persona tiene ambos, si tiene la vulnerabilidad biológica y el ambiente de invalidación en el que creció, pues claro, las probabilidades suben muchísimo. Ahora, un ejemplo de una especie de entorno temprano de invalidación, y pienso yo que sería uno de los ejemplos más extremos, pero con esto ustedes van a tener una mejor idea, es que podríamos mencionar el abuso sexual hacia los niños. Imagínense eso, es un ejemplo en el que se traiciona la confianza de un niño. Un niño que ha sido abusado, un niño se siente confundido. Nadie lo está manteniendo a salvo. Los niños se tienen que cuidar, se tienen que mantener a salvo. Y típicamente aquella persona que se supone lo cuidara, que se supone lo mantuviera a salvo, es la que le da el daño, la que le hace el daño, la que lo abusa. Definitivamente vemos que algo no está del todo bien en ese entorno temprano en la mayoría de los casos. Porque ¿qué va a desarrollar ese niño si la persona que se supone lo cuide, lo protege, es la persona que lo está abusando? Porque recuerden ustedes, en la mayor parte de los casos, los abusadores vienen de la misma familia,
dentro de la misma casa y en muchas ocasiones las personas en las que nosotros más confiamos. Por eso es que como padres tenemos que ser sumamente, excesivamente celosos para con nuestros hijos, no confiar en nadie, no dejar que nuestros hijos se vayan a cualquier lado, no dejar que nuestros hijos relacionen con cualquier persona. Es más, no dejar ni que cualquier persona venga y le dé cariñito a nuestros hijos. ¿Ok? Tenemos que ser muy, muy cuidadosos en ese aspecto. Am, en muchas ocasiones, si se platica con los padres de estas personas que tienen trastorno límite de la personalidad, si se tiene la oportunidad y se plantea el estilo de vida de la niñez que este niño tuvo, ese estilo de vida que este niño, en el que este niño creció, nos damos cuenta que tal vez este niño se puede notar que no hubo ningún descuido, se puede notar que no hubo ningún abuso, se puede notar que no hubo ningún acoso y absolutamente nada que indique un ambiente de invalidación. Y en esos casos, pues, obviamente, se supone que el problema sea la vulnerabilidad biológica, que vuelvo y repito, hasta el sol de hoy no sabemos cuál es ni en qué consiste, pero se están haciendo investigaciones. Y las investigaciones en estos momentos se están centrando total y exclusivamente a eso, a la vulnerabilidad biológica. Ese es el mayor enfoque en cuestión de investigación psicológica en estos momentos, ya que con todas las enfermedades mentales, cuanto antes podamos intervenir y mejorar, eh, será mucho mejor. Si conocemos qué es lo que está afectando, podemos obviamente trabajar mucho mejor con esos pacientes. Y si pudiéramos identificar algunos de estos signos blandos tempranos, podríamos ser capaces de tratar a las personas para darles las mejores habilidades de afrontamiento, en particular mediante el manejo de las emociones, claro. Ahora, consideremos que tenemos temperamentos y puede haber temperamentos más vulnerables que se cree que son de origen biológico, hasta que realmente podemos desentrañar el significado o la causa real. Y típicamente, la mayoría de todas estas patologías, de todos estos trastornos de la personalidad, están muy arraigados a nuestra infancia. Por eso es que es muy importante determinar cómo fue que nosotros crecimos, en qué ambiente crecimos. No solamente en la infancia, en el transcurso de 1 a 6 años, de 7 a 11 años, sino también en qué ambiente nosotros nos desarrollamos como teenagers, cómo nosotros nos comportamos, qué tipo de personas era con la que nosotros nos llevamos en nuestra adolescencia. Una cosa para terminar esto, algo muy importante es que deberíamos nosotros, y yo creo que este es uno de mis objetivos principales, llegar hasta los padres. Todos nosotros que somos padres de familia, madres de familia, que tenemos hijos que están en desarrollo, entender la importancia de nosotros crear en nuestros hijos un ambiente de aceptación. El crear un ambiente de aceptación no significa que cualquier estupidez que nuestros hijos hagan, nosotros se lo vamos a aplaudir. No se trata de eso. Se trata de nosotros tener tacto para corregir los errores de nuestros hijos. Y siempre que nosotros hagamos una corrección, mencionarles que fue un error cometido, que puede ser reparado, que se puede mejorar y que el niño o la niña tiene definitivamente la capacidad, la inteligencia para poder mejorar su comportamiento. Nunca mencionarle a un niño que es tonto, nunca mencionarle a un niño que es menos inteligente que otros niños, nunca compararlos. Crear siempre un ambiente de validación, aplaudir cada vez que este niño haga cosas buenas. Recuerden siempre que los aplausos, los premios van a motivar más a las acciones buenas de un niño. Los regaños y los golpes lo van a motivar, pero lo van a motivar con coraje. Lo va a hacer, pero con coraje, sin querer hacerlo. Lo va a hacer, pero eventualmente ese niño no va a aprender a hacer cualquier task que haya requerido, no lo va a hacer por voluntad propia si el premio o si el incentivo son los golpes, los gritos o la no validación. Recuerden siempre eso. Recuerden siempre validar y buscar la manera de tener tacto a la hora de corregir a sus hijos. Porque sea lo que sea que usted haga el día de hoy, es lo que va a determinar el comportamiento, la personalidad y el tipo de ser humano que su hijo va a ser en el futuro.
como puede ser un hombre o una mujer excepcional y tener una muy buena relación y no tener ningún tipo de patologías de este tipo de trastornos de la personalidad. Señores, eso depende de nosotros como padres. Así que se lo dejo por aquí. Gracias por haber llegado al final. Eso fue trastorno límite de la personalidad, pero el que continúa, comenzamos con el trastorno límite de la personalidad que pertenece al cluster B, porque son los más populares. El próximo que vamos a tocar probablemente va a ser narcisismo, no estoy seguro, pero vamos a tocar todos. Así que les dejo este por aquí. Cuídense mucho, nos vemos más adelante. No olviden suscribirse. Bye bye.